Dios me regaló una de las porciones más hermosas de la Biblia, una de las que más me gusta a mí. Creo que si hay momentos de Jesús que sean para mí algo maravilloso, es la porción del día de hoy. Lucas 4:16 y vamos a leerlo concentradamente hasta el verso 30. Vivamos ese momento, tratemos de estar con Jesús en ese momento. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su nombre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es un estudio. Vamos a mirar que este verso primero, donde dice que vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Hay unos pasajes paralelos, y en esos pasajes paralelos yo les voy a ir dando las citas. Está Mateo 4:12, donde dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, o sea que esa fue una característica para él llegar a ese pueblo. Habían puesto preso a Juan el Bautista. Y así mismo lo dice Marcos 1:14. Dice: después de que Juan fue apresado, vuelve a dar la característica. Este es el momento en que el Señor llega a Nazaret. ¿Por qué después de que Juan es apresado? Porque ese es un tiempo determinado para su ministerio. Jesús supo que había llegado su tiempo, ya había terminado la predicación de Juan, y Jesús viene y se da cuenta que ahora es cuando él debe empezar a predicar. Juan el Bautista era un predicador de juicio, pero ahora venía Jesús con un mensaje de amor diferente. El mensaje de Juan daba terror, pero el mensaje de Jesús venía a traer unas buenas noticias. El Padre llegaba a esta tierra a través de su Hijo, a través de las buenas noticias. Quiere decir un evangelio. Jesucristo traía su evangelio. Jesús sabía de la ira de Dios. Jesús sabía que al Señor no le agrada el pecado, pero él sabía que la ira de Dios era la ira de su amor, porque Dios nos corrige por amor. Él se ira hacia nosotros, pero porque no quiere que nosotros estemos mal. Vamos a mirar es que Jesús ejerció la mayor parte de su ministerio en las aldeas de Galilea. Leamos el 14 y el 15. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús vivía en Nazaret, también era un sitio de Galilea, pero ¿a dónde había estado Jesús? Había ido al desierto a ser probado por el Espíritu Santo
y allí el diablo lo tentó. De ese desierto viene a Galilea. Entonces en el mapa él sube hasta el norte de Galilea, que es una región. Lo compara a un departamento, o hablemos de la zona del Caribe. Hagamos de cuenta que en Israel esa es Galilea, una zona, y entonces allí se encuentra esa ciudad de Nazaret y esa ciudad de Capernaum. Vamos a mirar entonces que Nazaret tiene un detalle. Mateo 4:12 al 13 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Allí también se refiere a Galilea de otra forma, en el verso 15 al 16 del mismo Mateo 4, y dice que es tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿De dónde es Jesús? De la tierra de Nazaret. Nazaret es parecido a las áreas donde vivimos nosotros. Son las áreas donde vive la gente más señalada de entonces. Les comento, Nazaret era una de las ciudades de la zona de Galilea, y habían muchas ciudades, pero a Nazaret nadie la nombró, ni los historiadores nombraron a Nazaret. Era tan humilde esa ciudad que no la nombraron. Ese es el sitio donde el Señor vivía. Así que no había allí sino unas cuantas docenas de familias. Y en el Antiguo Testamento, Nazaret tampoco aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. Galilea era la zona, pero Nazaret era una ciudad olvidada, donde nadie iba a fijarse. Por eso el Señor decide irse a Capernaum, porque Capernaum es algo contrario. Es una ciudad famosa de la época. Esa ciudad tiene una enorme población, es un tamaño grandísimo, y el historiador Josefo nos dice que había más o menos 204 pueblos, ninguno con menos de 15,000 habitantes, mientras que Nazaret era unas docenas de familias. ¿Qué punto escoge Jesús para empezar a predicar? Un punto estratégico del momento, donde su ministerio iba a dar a todas las naciones. Galilea era un pueblo donde decía que había terrible oscuridad y sombra de muerte, porque allí se habían mezclado los judíos con los samaritanos, y entonces había un pueblo mixto, y los judíos rechazaban totalmente esos pueblos mixtos, porque tenían que ser puros. Entonces los del sur eran de estrato alto, y allí habitaban los fariseos, los escribas, los saduceos, que significaban la raza pura judía. Se creían más que los del norte. Los del norte eran fuchi porque estaban mezclados, pero los del sur eran súper porque estaban puros. Y había un dicho donde decían: Judea no está de camino a ninguna parte, Galilea está en camino a todas partes. El tráfico del mundo pasaba por Galilea, por Capernaum, que tenía grandes carreteras en esa entonces. ¿Cómo es Dios? Sabio. Sabe en dónde empieza a predicar su palabra. Sabe que hasta lo último de la tierra podría llegar en esa época lo que él iba a predicar. Necesitamos ser sabios, mirar en dónde nosotros debemos predicar y saber que esa palabra de Dios que damos ahí va a tener un alcance. Jesús llega a un sitio donde hay mucha gente, pero ¿cómo está esa gente? Necesitada. Es gente que desea paz, es gente que se cree pecadora, que se quede lo más último de la tierra, pero es gente que anhela oír la palabra de Dios. Miremos que los del sur eran soberbios, eran altivos. Ellos ya no necesitaban de esa palabra, ellos ya se creían santos y aceptados por Dios. Y dice en el 15 que enseñaban las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué enseñaba el Señor? ¿Por qué el Señor era glorificado por todos? Este tiempo en que Jesús viene a presentarse, busca una sinagoga, viene a declararse como el Hijo de Dios, como el enviado. ¿Cuál fue la palabra que él citó? Isaías 9:2. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Esta época del ministerio de Jesús se llama la primavera del Evangelio. Así se le llama a este tiempo donde Jesús empieza a predicar su palabra, la salvación.
esta época los corazones estaban sedientos, estaban hambrientos, iban a escuchar al Señor con toda atención, con todo el interés, y por eso, pues obviamente, iba a ser recibido, por eso lo glorificaban, se admiraban. Todavía no se había concretado la oposición, la persecución hacia Jesucristo. Estaban empezando a escucharle y a verle. ¿Qué predicaba el Señor? Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de Dios? Jesús mismo. El reino de Dios fue dado a conocer a través de la vida de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Amaba a los perdidos, perdonaba, sanaba, liberaba, limpiaba a los leprosos, hacía acuerdos a los locos. Ese fue el evangelio que él vino a traer. Eso era lo que ellos veían que él hacía. Por eso le glorificaban y por eso él se daba a conocer. En Marcos 1:15 dice que él también decía algo: creed al evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio se compone de dos partes. En griego es euangelion. Buen, angelion, anuncio. Era un buen anuncio, eran buenas noticias. Ese era el evangelio. Jesús traía buenas noticias. Y viene del verbo viser con 2 S y B larga. Es un verbo que quiere decir la noticia nacional o la noticia de un gobierno. Así que él traía la noticia del reino de Dios. Ellos lo entendían perfectamente, era el gobierno divino. Entonces Jesús fue el rey que trajo la noticia o el anuncio de Dios, que a través de su muerte y resurrección les encargaba a sus discípulos que fueran predicando que Dios perdonó a la humanidad, la reconcilió consigo mismo. ¿Quién venía? Aquel que iba a reconciliar al pecador con Dios, lo iba a volver a unir. Ya no iban a estar más separados por el pecado. Quiero aquí que pensemos algo, hermanos. Nosotros hoy estamos en el reino, estamos en Cristo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. El que nos gobierna es el Señor y su palabra. Esas son las normas que nosotros tomamos como de gobierno para nosotros obedecer. Si podemos ver claramente, pensar por un momento que la región espiritual gobernada por Dios es donde estamos nosotros, ¿en qué sitio de la tierra está? Tratemos de vernos en el reino. Tratemos de vernos si ese reino está influenciado por los gobiernos de la tierra. Porque es que Cristo vino a traernos un mensaje de gobierno celestial. El reino de los cielos no está en la tierra, pero está sobre toda la tierra. Y Él gobierna. ¿Me gobierna a mí? ¿Conozco el evangelio del reino para yo sentirme libre? Porque ¿quién es libre en un gobierno? El que cumple las normas, el que está bajo sus reglas. El que no está bajo las reglas de un gobierno, pues se encuentran problemas. Nosotros como hijos de Dios atendemos al llamado de Dios sobre eso que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta. Conocemos las normas del reino. La libertad que Dios nos entregó, así estemos en cualquier punto del planeta Tierra, porque es su reino y ahí estamos tú y yo, porque es profundo. Dios me ha estado mostrando eso. Mi libertad está en Cristo, en si yo creo a su obra, en si yo creo a quién es Él, mi libertador, mi sanador, mi perdonador. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro para ir al Padre, pero es aquí sobre la tierra. No es el día que muramos. Entonces vivimos como hijos de rey, gobernados por nuestro rey, disfrutando de todo lo que el reino tiene para nosotros. Ese es como lo que Dios hoy quiere preguntarnos a través de esto que Cristo venía a hacer. Y hablemos de que vino de Nazaret en el 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Les voy a contar algo de la historia de la sinagoga. La sinagoga era el verdadero centro de la vida religiosa de Palestina. Y la ley decía que donde hubiera 10 familias judías debía haber una sinagoga.
La sinagoga viene del vocablo sinagoge. Originalmente significaba reunión. Con el tiempo tomó el sentido de asamblea local de los judíos y posteriormente pasó a designarse el edificio donde se reunían las congregaciones. Pasa lo mismo hoy. Nosotros decimos iglesia y pensamos en los ladrillos, pero ese es el templo. La iglesia somos nosotros. Allí pasaba lo mismo. La sinagoga en un comienzo era la reunión de los judíos, pero después pasó a nombrarse la sinagoga Los Ladrillos, el sitio y el lugar. En la época de Jesús, aparte de ser un lugar de culto, la sinagoga hacía las veces de centro comunitario del pueblo, sala de reuniones, escuela, tribunal y lugar para estudiar las escrituras. O sea, se le daban bastantes usos a ese lugar. Los sábados la comunidad se reunía en ella para orar y leer las escrituras. Cada sinagoga tenía un grupo de ancianos de la localidad que dirigía las actividades ahí. También estaba el jefe de la sinagoga, cuya función era mantener a la congregación fiel a la Torá. Este personaje que dirigía la sinagoga se habla de la parte espiritual. Controlaba lo que allá se enseñaba y vigilaba que fuera correcto, pero había también otra persona. Había el limosnero, que era el que se encargaba de recoger y distribuir las limosnas entre los necesitados. Hoy, ¿cómo lo llamaríamos? El Ministerio de Misericordia, porque son aquellos que van a los de las calles, a los necesitados, a los pobres. El Hazán o asistente, que era el que físicamente, aquí nos sonreímos porque Hazán no es nada parecido a este Hazán. Ese Hazán de hoy en día nuestro no cuida nada de los rollos de las escrituras. Es decir, él era el que los desempolvaba, el que los tenía limpiecitos en su lugar. Entonces, el uno se dedicaba a la enseñanza, a lo espiritual, y el otro a lo físico, ¿no? A que estuvieran bien acomodaditos y estuvieran siempre pulcros. ¿Sí? El bibliotecario del momento, amén. Cuidaba los rollos y anunciaba el inicio y el final del sábado soplando un cuerno de carnero en cuanto aparecían las 3 primeras estrellas en el cielo vespertino. A veces el Hazán hacía también de maestro en la escuela de la sinagoga. Él también a veces enseñaba en sinagogas de los pueblos. Era asimismo quien azotaba a los que merecían un castigo. Cuando había la ruptura de la ley, los judíos azotaban a la gente 40 azotes menos 1 lo permitido. Dentro de la sinagoga, por lo general habían bancas a lo largo de las 3 paredes. Estos bancos eran reservados para las autoridades y habían algunos que eran muy bonitos. Según las excavaciones, se ven que habían unos que resaltaban más que otros. Es posible que el resto de la congregación se sentara en esteras o tapetes en el suelo. A veces había en ese sitio las famosas sillas de honor. Jesús aludió a esa costumbre cuando habló a los maestros de la ley y a los fariseos cuando él les decía, ustedes se sientan en las cátedras de Moisés. Se refería a esas sillas, por eso les resaltaba eso. ¿Cómo era el culto? Constaba de 3 partes. La primera parte hacían oraciones, la segunda parte era lectura de las escrituras. ¿Cómo se hacía esa lectura de las escrituras de los rollos del momento? 7 varones de la congregación leían el texto hebreo antiguo. Pocos entendían el hebreo. Ustedes saben que ya lo vimos, el lenguaje de la época era el griego. Entonces ya muchos no entendían, pero lo leían en hebreo. Entonces habían intérpretes que lo traducían al pueblo del arameo al griego. Se leía un versículo de cada vez en la ley y de 3 en 3 en los profetas. Es decir, leían los 5 primeros libros y leían también los profetas. Y finalmente había una parte de enseñanza. En la sinagoga no había ninguna persona especial que hiciera la predicación. El presidente invitaba a hablar a cualquier persona que estuviera ahí en el momento del culto para que hablara. ¿A quién escogían generalmente? Pues a uno que fuera bien distinguido, ¿no? No es como cualquiera, sino alguien que fuera realmente distinguido. Y luego le daban lugar de participación a los demás presentes para que hubiera una discusión. Así es como Jesús entonces tuvo la oportunidad para enseñar en la sinagoga, cuya plataforma
no le estaba cerrada todavía en esa etapa. Por eso lo aceptan y permiten que él enseñe. Jesús acostumbraba a hacer eso. Acá dice que conforme a su costumbre. En este momento nosotros, teniendo en cuenta, digamos, la sinagoga, pudiéramos tener en cuenta aquí en nuestra familia Esplendor de Gloria. Me daba cuenta que para el Señor es muy importante nuestras opiniones, pero no solo que las tengamos, sino que cuando las compartimos edificamos a otros. Eso pasaba allá en la sinagoga. Y eso me pareció curioso porque pues es algo que Dios por el camino nos ha dado, pero no lo sabíamos. Dice enseguida en el verso 20 que el Señor enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pues resulta que cualquiera diría, no, se levantó, desenrolló el libro, lo leyó, pero en ese momento, cuando se sentó, terminó. Resulta que es que ahí es cuando empezaban a predicar. Los predicadores hacían su oratoria sentados. Cuando dice la Biblia que él se sentó y todos los ojos fueron fijos en él, es como, bueno, ¿y qué nos va a decir? Porque era el momento donde él iba a empezar a enseñar. Yo he saltado en el pasaje arriba y abajo para llevar una continuidad. Entonces dice, el 17 dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En aquellos días, el texto bíblico no estaba dividido en capítulos ni en versículos. Eso lo vemos en las escuelas, ¿no? Que la escritura hasta ese entonces era de corrida. Pero si lo hubiese estado, habría leído en Isaías 61, 1 y 2, citado en el pasaje que estamos estudiando. El detalle importante que debemos observar es que al llegar a la frase y predicar el año agradable del Señor, interrumpió su lectura, o sea, ahí quedó, ahí terminó Jesús, y no continuó leyendo la frase que sí está incluida en el libro de Isaías, y el día de la venganza del Señor nuestro. No la leyó el Señor, se la comió y quedó. ¿Por qué? Dice, y así cerró el libro, y se lo devolvió al que oficiaba la ceremonia. Lo sorprendente entonces fue que no interrumpiese la lectura al final de una oración, sino antes de terminarla. Según nuestras traducciones, hay una coma donde dejó de leer, no era un punto final. Pero en el texto que él utilizó no había una coma. La frase que no leyó, y el día de la venganza del Señor nuestro, es porque enseguida él miró a la concurrencia, dejó de leer esa frase y dijo la siguiente, que es la que hoy creo que es para nosotros grandemente. Y en ese día, imagínense toda la gente puesta ahí, está leyendo la Biblia, la corta, se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué glorioso! Jesús viene, se sienta, ha venido muchas veces a la sinagoga, ha estado muchas veces enseñando, seguramente, pero llegó el momento, y llegó el momento de decir, yo soy el libertador prometido. Yo soy el que traigo el reino de Dios a esta tierra. Para nosotros no es muy entendible esto que está pasando, pero para los judíos es tremendo. Están viendo de frente y confesado en público quién es el Salvador, el que ellos han esperado por muchas generaciones. Y es un momento glorioso, glorioso para Jesús. Lo que Jesús dijo expresó claramente que ofrecía el año favorable del Señor, por eso él termina ahí. Aquí llegó el año favorable del Señor, este es el tiempo, es decir, el reino, el tiempo del reino a través de él mismo. ¿Qué pasa con esa frase que Jesús no leyó? Simplemente lo traigo a colación, no tiene que ver con Lucas, pero es que es bien bonito pensar en que hoy nosotros estamos en el año agradable del Señor. Todavía está el año agradable del Señor. Todavía está el evangelio y el perdón extendido a todos los de la tierra. ¿Qué es lo que pasa con esa frase? El resto de la frase que Jesús no leyó no se cumplirá sino hasta que Él venga por segunda vez. Entonces no era el momento de Él proclamarla sobre sí mismo.
¿Cuál sería el día de la venganza? Pues será el momento en que Dios dijo en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese será el tiempo en que el Señor venga a reinar sobre la tierra. Es cuando le va a ser entregado el reino milenial a Cristo. ¿Cómo iba el Señor a obtener como herencia las naciones? Pues dice ahí enseguida el Salmo 2, verso 9, dice, los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Viene con juicio. Así que esta es la forma en que el Señor accederá al poder. Él va a tener que venir a las buenitas, a sentarse a gobernar la tierra. Duro, duro va a ser esa segunda venida del Señor. Viene en primera vez es ungido por el Espíritu Santo para proclamar salvación. Hoy estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Leemos el verso 18. ¿Qué dice el Señor? Sigue leyendo Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estamos en Cristo y el Espíritu del Señor viene sobre todo aquel como vino sobre Jesús. ¿Por qué viene el Espíritu Santo sobre Jesús? Para ungirlo. ¿Y qué es ungirlo? Para llevarlo a cumplir la misión. Y la pregunta de hoy de Dios para cada uno es, ¿ya vino el Espíritu Santo sobre ti? ¿Ya te ungió el Señor? ¿Para qué te ungió el Señor? Porque el Espíritu Santo nos engendró y somos hijos de Dios, no engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya somos hijos de Dios, todo aquel ha nacido del Espíritu y el Espíritu de Dios nos hizo nacer de nuevo y está en nosotros. Pero ¿ha venido sobre ti el Espíritu Santo? ¿Sabes a qué te envió el Señor? Porque ungido quiere decir enviado, separado para una misión. Hace 8 días veníamos hablando de cómo el Señor nos da un propósito y cuántas cosas hay para hacer para el reino. Pero tú, ¿para qué te envió el Señor? Es bueno que le digamos, Señor, revélanos que el Espíritu del Señor ha venido sobre mí. ¿Para qué? Claro, todos tenemos una comisión y vamos para allá en ese sentido. Jesús, ¿qué venía a hacer? Venía a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Los pobres de esa época se diferencian en los de hoy? ¿Son los mismos? Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Los pobres no solamente los que no tienen dinero. Él hablaba de los pobres que están sin esperanza. No solamente aquellos que tienen hambre y frío. Hay gente que tiene carro, becas, herencias, no saben ni lo que tienen, pero andan desesperanzados, desesperados y afligidos y son pobres en espíritu. A sanar los quebrantados de corazón, aquellos que tienen enfermedades. Ayer hablábamos con alguien de las cicatrices, antier, de las cicatrices en la cara que afectan muchas veces a las personas. Y eso es un quebranto de corazón, aunque está físicamente, es un quebranto de corazón. Hablábamos una vez también en esta semana de que, ay, no me sirva eso porque es que tal cosa es molesto de pronto para el que está enfermito no poder comer de todo y está afligido también su alma. Entonces hay quebrantados de corazón por enfermedades físicas, por vicios, por el rechazo de la sociedad, quebrantados de corazón, gente que vive con la vida arrastrando la vida, que la vida les pesa, quebrantados de corazón. Pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? De Satanás y el pecado. Y a dar vista a los ciegos, que no podían ver ellos. Ellos veían ahí a Jesús y lo estaban glorificando, pero ahí habla después por qué lo glorificaban, por la enseñanza que le estaba dando. Estaban oyendo una linda enseñanza, pero no estaban viendo al Salvador, no estaban viendo al Libertador. No estaban glorificando al Hijo de Dios, porque ya vamos a ver cómo termina el asunto, ¿cierto? ¿Quién sana el corazón? Solo Dios. ¿Quién conoce el corazón? Engañoso es más que todas las cosas. ¿Y quién lo conoce? Solo Dios. ¿Quién lo puede sanar? Solo Dios puede sanar nuestro corazón. No dudemos en ir a Él, que siempre estará sanando nuestro corazón. También puso en libertad
a los oprimidos por el diablo, a los lunáticos, a los locos, a los enfermos, a los endemoniados, a los atados por el vicio, que están totalmente disfuncionales de una sociedad. Esos son los sitios a donde debemos ir como creyentes, hermanos. Esa es la población a la que Dios nos envía. Es la misma población hoy la que el creyente tiene para llevar ese año agradable del Señor, esas buenas nuevas. Ese es el pueblo al que debemos ir. Así que ojo cuando rechazamos a los pobres, no solo de dinero, sino a los pobres de corazón. A todos estos que hemos nombrado, que nosotros en nuestra sociedad tristemente los llamamos indigentes. Porque es que es bonito sentarse a escuchar predicaciones, llegar temprano a culto y cantar bonito. Pero el Señor nos llama a algo más, y es a practicar lo que nosotros escuchamos. Y tal vez hoy vienes a recordarnos el Señor, que Él se agrada de aquellos que están queriendo vivir como Él vivió en la tierra, que están queriendo amar a los que Él ama. Pero hoy hay un reto más que Dios me decía. Atrevámonos a orar por los endemoniados, a orar por los enfermos, a predicarle a sus viciosos, a desatar las cadenas, a romperlas en la vida de la gente, porque Dios tiene brazos y piernas, tiene boca y ojos, son los tuyos, son los míos. Y el poder del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Necesitamos, gloria a Dios, porque pastor sí va, pastor sí ora, pastor sí hace. Pero hermano querido, Dios lo ama a usted y lo usa a usted igual que a nosotros. Igualito, no tenemos nada más que nadie. El mismo Dios que redimió al uno, redimió al otro. No hay diferencia entre ustedes y nosotros. El Cristo que habita en sus corazones habita en el nuestro. El Espíritu Santo dinamiza su vida como la nuestra. Y hoy el Señor lo que quiere es que vayamos. Y vayamos con este evangelio que vive en nuestra vida, en nuestro ser, sin tener ninguna limitación. Así que si aún llegáramos a un país donde no sabemos los idiomas, allá el Señor nos dará traductores, allá el Señor nos dará el poder, allá el Señor nos mostrará que somos suyos. Y vamos terminando, dice el 21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura ante vosotros, 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Mateo 13, 52 al 54 dice algo, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas las cosas? Hermanos, nuestros vecinos nos conocen, nuestros tíos nos conocen, nuestros familiares nos conocen. ¿Será que pueden decir ellos de nosotros lo mismo? Y desde que se volvió cristiano, ¿qué es lo que habla? Yo ni le entiendo qué es lo que dice. Porque es que desde que se volvió creyente habla cosas raras. ¿Será que podemos dar testimonio como Jesús que decía, no, pero pues, ¿a qué hora le ungió el Espíritu Santo? ¿A qué hora le puso todo eso? Y que hoy viene a decir que es el Hijo de Dios. Pero ahí estaban maravillados, ahí lo dejaban hablar, ahí lo glorificaban, ahí lo aplaudían. Los familiares dicen, no, es que desde que se volvió cristiano, chévere andar con él, ya se le quitó el vicio, ya le quitó el mal genio, ya lo vemos como buena persona, cuánto ha cambiado, pero por el camino ya no lo quieren ver. Ay, no, ya otra vez con la Biblia. En un comienzo nos abrazan, de pronto los cambios les gustan, pero cuando ya sale a relucir el evangelio y sale a relucir Jesucristo a la raya, y eso mismo pasó con él. ¿Qué es predicar? Mire, Jesús trae un mensaje, entonces predicar viene de un verbo que es kerjesen, tiene que ver con la palabra griega heraldo. Heraldo, ¿qué hacía un heraldo? El heraldo era quien traía un mensaje directamente del rey. Jesús venía a traer un mensaje directamente del Padre. La predicación de Jesús tiene unas características. Primero, el heraldo tenía que tener una nota de seguridad. Traía algo sellado, él iba a hablar de algo que ya estaba autorizado. La predicación
Es la proclamación de certezas. Nadie puede hacer que otros acepten como seguro lo que para él es en duda. Si vamos a predicar de Cristo, sepa que lo que usted habla, usted lo vive, no solo lo conoce. Sepa que lo que hablamos, creemos, y lo que creemos, hablamos. Porque si nuestro mensaje sale como que sí, como que no, como que a veces, y saben que el mensaje sale muy filtrado a veces como que sí, como que a veces, porque uno no ve en la gente testimonio de lo que habla. Y entonces, aunque sale con seguridad, hace que haya duda en los oyentes porque no hay convicción de vida. En segundo orden, el heraldo tenía una voz de autoridad. ¿Por qué tenía una voz de autoridad? Porque lo habían enviado el rey. Así que Jesús viene a hablar del Padre, de lo que el Padre le mandó a hablar. Nosotros como creyentes tenemos un mensaje de autoridad. ¿Quién nos mandó a dar ese mensaje? Dios mismo nos ha mandado. Y en tercer lugar, él tenía un mensaje que procedía de una fuente más allá de sí mismo. Ese heraldo no tenía nada que ver con el rey, pero el rey lo estaba autorizando. Así que nosotros tenemos un mensaje que procede del Padre. No es de nuestras opiniones personales. El heraldo no venía a decir, no, es que a mí me parece que el rey dijo, es que a mí me parece que el rey quiere. No, él dice, el rey dice. Es una proclamación directamente del trono. Es la voz de Dios transmitida al pueblo por medio de nosotros. Nunca lo dude, lo que usted habla procede de una fuente eterna, de Dios mismo. Entonces nosotros debemos ir con esa certeza y seguridad. En ese momento, en esa sinagoga, la eternidad había invadido el tiempo. Dios había invadido la tierra a través de Jesucristo. Hoy, ¿a través de quién Dios invade la tierra? De nosotros. Es un reino que no es de esta tierra, es un mensaje que no es de esta tierra, es algo poderoso. Nos sentimos así, hermanos, porque Dios quiere hoy que nos apropiemos, nos apersonemos de la autoridad divina que tenemos en nosotros. No es otro mensaje, no es otro argumento, no es otra filosofía, no es algo que nos hemos inventado. Hoy Dios quiere que nos apropiemos de su autoridad, de su mensaje. Es el único mensaje de salvación para todo el que está sobre la tierra. Así que si Dios te dice, vas para China, vas para tal, ¡ay, Señor! Jesús iba a los mismos suyos a ser crucificado y lo sabía. Así que nosotros hoy, ¡ay, la persecución! Va a venir el comunismo, nos va a volver un tren. Si Dios quiere, hermanos. ¿Saben por qué? Vamos terminando. Dice, Él les dijo que sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y miren lo que aclara el evangelio paralelo en Marcos 6, 5, 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Y dice aquí que le pedían que hiciera milagros. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Cuando nosotros no tenemos la propiedad de la eternidad que nosotros llevamos en nosotros mismos, hay incredulidad. Y por eso no suceden muchos milagros que Dios quisiera hacer a través de nosotros, porque nosotros no estamos al 100 apropiados de la autoridad que Dios trae a nuestra vida. A veces le echamos la culpa al otro. ¿Pero por qué no tengo fe? Porque no he oído la palabra de Dios. Yo no sé si Dios sí o no va a sanar, pero yo sí estoy seguro que Dios es todopoderoso para sanar. Eso es muy diferente. Tremendo, porque ellos lo retan. Están oyendo todo eso tan bonito, está diciendo que vino a sanar, que, bueno, entonces sánenos, pues vino, pues hágalo. Pero no creían, estaban diciendo sánenos, pero no creían. No pudo hacer allí ningún milagro. Verso 25.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Oigan. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre. Imagínense la escena. Está la sinagoga llena, está Jesús sentado predicando y les dice una verdad de a puño. Ustedes, los santos puros inmaculados, fariseos, escribas, que cumplen la ley, hijos de Abraham, redimidos y aceptos de Dios, no son elegidos, no son a los que yo vine. Les está diciendo eso. Ese pobre miserable allá del norte que ustedes miran, esos que todo el mundo desecha, a eso fue que vino el Señor. Miren, allá en el Antiguo Testamento, el Señor sanó no a los judíos, no a los hijos de Abraham, vino a sanar, vino a liberar. ¿A quién? A los que no eran judíos, a los que eran gentiles, a los que ellos rechazaban y creían fuera del reino. Pues esos querían entrar al reino y querían y creían más que los que se creían en el reino. Así que a esos fue que vino el Señor a sanar y a salvar. Y ustedes se quedaron en la cola. Les está diciendo, son peor que ellos. Y entonces ellos les agradó hartísimo ese desafío. Imagínense, se levantan todos, cogen a Jesús, a pellones, lo sacan, lo llevan a un risco. ¿Cuánto caminarían empujando a Jesús? ¿Lo querían matar? Ay, ¿no lo estaban diciendo que lo glorificaban hace unos segundos antes? Nos pasa que a veces Jesús nos agrada, pero a veces Jesús como que no nos gusta lo que nos dice. Pero allá pasa algo. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué pasó en el 30? Mas él pasó por en medio de ellos. ¿Qué pasó? El hombre invisible. ¿De qué manera Jesús obra sobre su persona el poder de Dios? No pudieron despeñarle. ¿Quiere que les diga algo? El Señor me decía esta mañana algo. No me tocaron porque yo era el Cordero de Dios. A él no pudieron hacerle un rasguño mientras no llegó el día en que él entregara su cuerpo para ser sacrificado. Mientras tanto no le pudieron tocar. Se hace invisible delante de todos porque el Padre lo guarda para el día y la hora señalados. Así que en medio de ellos se produce el mayor milagro sobre sí mismo que Jesús pudo hacer. Este es un pasaje, hermanos, que hoy nos deja bastantes retos como cristianos. ¿Cómo pudiéramos hacer para nosotros no olvidarnos que el Señor no nos va a dejar tocar por comunismo, por persecución que venga sobre la iglesia? Dios no te va a dejar tocar ni a ti ni a mí hasta que no cumplamos su propósito. Pero los apóstoles fueron, vinieron, los encarcelaron, los sacaba el Señor de allá. Nunca los podían tocar, ¿no se dan cuenta de eso? Los azotaban, sí, pero no se murieron ni se fueron hasta el día que el Padre determinó para ellos. Así que a nosotros no nos van a poder hacer absolutamente nada, pero si estamos creyendo y viviendo en el reino del Señor. Y debemos caminar por las calles, ir y venir y saber que estamos caminando y yendo y viniendo, y aunque comiendo lo mismo que todos, vistiendo lo mismo que todos, no pertenecemos a este reino. Y si hoy Dios viene a ganar nuestro corazón en esta área y vamos a poder apropiarnos de la eternidad que tenemos como creyentes, vamos a vivir el avivamiento de los últimos tiempos, y tú y yo podemos ser transformados en las nubes. Porque somos generación de transformación en los aires. Y sí, los tiempos están cerca. Pero ¿quién se va a ganar el ser transformado en los aires para irse con el Señor? En el momento en que el Señor suene la trompeta, se van todos aquellos que le han estado esperando. Aquellos que están convencidos de que Él es su Rey y de que vivimos para Él.
Es profundo lo que hoy Dios trae para nosotros, para que dejemos de tener miedo. Miedo a la economía, miedo a la política, miedo a si viene, miedo a si nos cierran las iglesias, miedo si no podemos predicar, nada, hermanos, nada. Que aquí llegaron a golpearnos los vecinos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, qué susto! ¿Nos van a llevar? No, pues si vamos a ir a la cárcel, allá también hay perdidos, o no hay pobres, no hay quebrantados allá en la cárcel. ¿A qué le tememos? Pero no nos van a poder callar si en nosotros está quien debe estar. Si el Espíritu de Jehová ha venido sobre mí y me ha ungido, cada uno puede decirlo hoy en Cristo. Puedo ir a predicar las buenas nuevas y el año agradable del Señor, porque estamos en ese tiempo, en el año agradable del Señor. Hoy el título se lo doy de últimas. El elegido enviado a los no elegidos. No estábamos en la lista de los elegidos. Éramos gentiles, no teníamos esperanza. Pero hoy en Cristo estamos elegidos. Hoy en Cristo tenemos autoridad y poder. Hoy en Cristo somos enviados. Un mensaje no apto para estudiosos es el título que le dio el pastor.